En ocasión del tercer Congreso de Nuevas Fronteras de la Propiedad Intelectual y Tecnologías Disruptivas, evento organizado por la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, el API, y el Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, CPI, tenemos el enorme placer de contar con la participación de la profesora Susi Bellonol. Susi nació en la Patagonia Argentina, es abogada y contadora por la Universidad de Buenos Aires, posee un máster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca y recibió el Premio Extraordinario de Doctorado 2011-2012. Actualmente cursa sus estudios postdoctorales en dicha universidad. Este año recibió el premio James Sagerstrom 2023 de la Asociación Internacional de Consultores de Imagen y el reconocimiento de su trayectoria en investigación por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, en su primera edición 2023. Y lo más importante a resaltar es que Susi es una maravillosa persona, muy cálida y extremadamente generosa. Me tomo atreviendo de mencionarlo aquí porque realmente es de esta forma. Y en nombre del Centro de Propiedad Intelectual de la Austral y de la ELAPI, le quiero agradecer nuevamente su aceptación a participar en esta entrevista, que forma parte de un segmento especial del Congreso dedicado a las mujeres y la propiedad intelectual, destacando así el trabajo de mujeres que son referentes en esta área y celebrando el trabajo de tantas otras. Así que Susi, muy bienvenida y estoy encantada de poder conversar esta tarde contigo. Bueno, gracias, gracias Silvina, alumni Universidad de Salamanca, capítulo República Oriental del Uruguay. Y gracias en vos, agradezco a el API y al Centro de Propiedad Intelectual, no solamente por la entrevista, sino por este tercer congreso que todos estamos anhelando después del éxito del primero y el segundo, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Y arrancamos entonces con una primera pregunta que está enfocada en tu experiencia profesional y personal. Consultarte a qué desafíos o retos te has debido enfrentar para lograr esta carrera tan sólida y destacada. Bueno, eso de carrera, tus adjetivos no estoy tan segura, pero bueno, por lo menos la carrera a los 60 y pico de años he llegado. Yo siempre digo que uno cuenta cómo le fue a uno, ¿no? Y qué cosas le pasaron. Y creo que el desafío más grande es el de la cotidianeidad, el de planear y después ejecutar aquello día a día, ¿no? Y para hacerlo día a día uno necesita un esfuerzo de voluntad bastante importante. A veces uno se decae. Y creo que esa planificación siempre en mí tuvo que ver con tratar de que el servicio profesional que se prestara fuera un servicio de calidad superior, digamos, tratar de lograr siempre la excelencia. Y para eso hay que leer, hay que estudiar, hay que investigar, reflexionar para hacerse una idea propia y después poder defenderla. Y en base a eso, todos los días es poner un ladrillo para hacer un edificio profesional personal más o menos sustentable. Excelente, muchas gracias. ¿Y crees que actualmente existen dificultades particulares a las que se enfrentan las mujeres cuando pretenden desarrollar sus emprendimientos, también sus carreras profesionales, comercializar, explotar sus trabajos? Y mira, el año pasado una revista chilena en línea, Lawyer LWYR, me hizo una entrevista para el Día de la Mujer. Y ellos le pusieron nombre y apellido a lo que acabas de mencionar. Y hablaron del techo de cristal. Y entonces yo les recordaba, y creo que es la definición de lo que estás diciendo, no solo las dificultades en general, que hay muchas, sino unas muy importantes, que son aquellas limitaciones veladas
que existen para que las mujeres accedan a los cargos de dirección más importantes, a las más altas posiciones de las organizaciones. Creo que ese techo sigue existiendo a distintos niveles. La historia del trabajo de la mujer es que siempre la mujer realizó trabajos no demasiado cualificados y los derechos del trabajo de las mujeres recién se hicieron efectivos en el siglo pasado, en el siglo XX, y entonces todavía tenemos que seguir luchando por eso. En mi trabajo personal, yo toda la vida ejercí la profesión de forma independiente, por lo cual, si bien fue difícil, estoy convencida de que a lo largo de mi trayectoria yo he roto alguno de esos techos y además he intentado siempre el tema de la innovación, ¿no? De tratar de abrir caminos en muchos aspectos que tenían que ver con el derecho. Y en bueno, y muy disruptiva siempre Susi, adelante de esto, sin duda, que has roto techos, varios de estos techos de cristal, y por eso sos referente de muchas de nosotras. Y Gracias. consultándote por tu especialidad, que es el derecho de la moda, vamos a la industria de la moda. ¿Cómo se percibe el trabajo de las mujeres y las perspectivas de liderazgo en esta industria? Y si existe alguna diferencia con otras actividades. Bueno, sí, es un sector muy particular, diferente de otros sectores. Las estadísticas más conocidas o quizás las de referencia principal muestran que la participación de las mujeres en la industria de la moda eh, es tanto en la producción como en el consumo de alrededor de un 70%. En relación a esto último, el consumo, las mujeres consumen moda 3 veces más que los hombres. Y con respecto al tema del trabajo, un poco referido a a la pregunta que me hiciste antes, trabajos no demasiados cualificados, y si nos pusiéramos, por ejemplo, a mirar la lista de las víctimas de abril del 2013 del desastre de Rana Plaza, veríamos que buena parte de esas muertes fueron mujeres y niños, pero mujeres en particular, por lo cual en la parte productiva hay particularmente en algunas partes del mundo como Asia, poco respeto tanto de los derechos fundamentales como de los derechos laborales. Y respecto al liderazgo, que preguntabas, si pensamos que el liderazgo es ir a la cabeza de un grupo o de un movimiento, creo que desde el punto de vista del liderazgo creativo, no hay duda que la mujer en la industria de la moda ha tenido un brillo importantísimo. También en esa revista que te menciona, Lawyer, hace bastantes años, escribí un artículo sobre Lambert, porque había habido en el Museo de la Moda de París, que creo que has andado por ahí, eh, había una exposición referida a ella, hablando 1867, y, y entonces yo decía, ¿no? Bueno, eh, una mujer con 11 hermanos, de lugar muy humilde, aprendiz en una sombrerería, y uno no se puede olvidar del color que instauró, del Blue Lanvin o del perfume Herpège, o de ese símbolo de ella con, con, con la hija en su marca. Y después de ella, unos años nomás, 1883, con Chanel marcando sin duda, ¿no? Sigue siendo, por hablar de perfume, Chanel número 5 sigue siendo uno de los más vendidos del mundo, pero su traje Chanel
de tweed, del vestido negro, que se han vuelto en clásicos, y bueno, así podíamos nombrar a Elsa Schiaparelli y seguir. Viviana Eastwood, que murió en diciembre del año pasado, y yo recuerdo claramente eso. Yo vivía en Highgate, toda la onda de punk estaba en Camden Town, seguíamos a la banda de Sex Pistols y ella hacía sus diseños. Fue una época para mí, personalmente, algo, y llega hasta el día de hoy, donde Dior tiene una directora creativa, mujer, María Gracias Chuy, y este es un congreso de propiedad intelectual, así que hay que hablar de las mujeres en la industria de la moda, en la propiedad intelectual. Y yo recuerdo cuando empecé Derecho de la Moda, me acuerdo que en el CUDES tuvimos una charla con Canela, con la periodista cultural italiana que vive en la Argentina. Y entonces yo le dije que estaba con eso del derecho de la moda, y me dijo, ah, no, Susi, vos tenés que hablar con Delia Lipzig. Y esa misma noche me llamó por teléfono a casa para darme el teléfono de Delia. Todos sabemos que Delia es una maestra en derecho de autor y derechos conexos, y mucho tiene que ver la industria de la moda con el derecho de autor. Y bueno, y vos sos el API, así que tengo que mencionar a alguna joven IP del API. Este anillo, que es un diseño de Joarla, lo registró en República Dominicana Isabel Abot, el API. Le costó muchísimo registrar esta pileta, que tiene además la piedra clásica Larimar, que según me contó Isabel, la encontró un señor con su hija que se llamaba Larisa al lado del mar, y por eso se llama Larimar. Así que merece que a tu pregunta contestemos con algo de propiedad intelectual. Sin duda, destacar sí, el trabajo de una compañera como Isabel, y aprovechando la mención también a Delia, los invitamos a ver la entrevista que tenemos también a la doctora Lipsic en este segmento de Mujeres Destacadas IPI, como no podía faltar naturalmente. Así que con esto pasamos a la siguiente pregunta, Susi, que está vinculada con el tema, como decís, siendo propiedad intelectual y la educación en torno a la propiedad intelectual. ¿Consideras que la educación acerca de la protección que otorgan estos derechos puede funcionar como un instrumento, una herramienta potenciadora para el trabajo de las mujeres? Como, bueno, lo estabas mencionando ahora con el ejemplo del anillo, ¿verdad? Mira, la educación, para mí personalmente, transforma la vida a todo nivel, y es un poco la respuesta que te di en la primera pregunta que me hiciste. Yo me dediqué toda la vida al derecho corporativo, y en particular a fusiones y adquisiciones. Y me recuerdo que en la Facultad de Ciencias Económicas estudiábamos los intangibles con el libro de Bertora, que se llamaba Llave de Negocios. Y en este segmento de trabajo al que me dediqué toda la vida, los intangibles eran importantísimos. Y en estas operaciones, lo que más preocupaba a ambas partes para la fijación del valor de la transacción eran precisamente los intangibles. Y por supuesto, la diferencia era si estaban protegidos o no estaban protegidos. Y esto era fundamental, pero también era fundamental la proyección hacia el futuro, poder hacer el cálculo de cuánto significaba la explotación de esa idea creativa. Y estoy hablando en general, estoy hablando en patentes, estoy hablando de marcas, estoy hablando de derecho de autor. Y yo recuerdo que cuando estaba en American University, estudiando en Washington, en la materia de auditoría, de auditing,
teníamos un ejercicio que era ¿cuánto cuesta el Pato Donald? Bueno, el Pato Donald el año que viene cumple 90 años, así que bueno, debe valer un poco más, me parece. Pero me parece que sí, y en particular, en referencia a la pregunta que haces y vinculada con este tema del liderazgo y algunas historias que seguramente muchos conocen respecto al tema de la autoría, por ejemplo, en el tema de la literatura, esto de que las mujeres resguarden sus derechos y que se les informe además la posibilidad de esa protección, el educar me parece fundamental. Y de cara a estos nuevos desarrollos tecnológicos, las nuevas tecnologías, ¿esto puede representar una oportunidad o una amenaza para cerrar esta brecha de género de la que venimos hablando que se presenta en la actualidad respecto al trabajo de las mujeres? Mira, el mes pasado, hecho por nosotros, la doctora Adriana Marina, que es doctora en economía, ella lidera la fundación Hecho por Nosotros, y entonces me invitó al Gender Lab de Naciones Unidas para hablar justamente de esto que estás diciendo. En realidad, el tema que me habían asignado a mí era cómo empoderar a las mujeres con el tema del desarrollo tecnológico y la educación. Y entonces tuve la oportunidad, preparando eso, de mirar un informe de CEPAL del año 2020, donde hablaba de algunos datos interesantes. Un primer dato que es el acceso a la tecnología. Digamos, primero, vinculado con la pregunta que me acabas de hacer, primero hay que educar en relación a las tecnologías, ¿no? Saber cómo usarlas, primero. Y lo segundo es el tema del acceso. Y entonces daba en general una diferencia de superioridad de acceso a la tecnología en los hombres de un 20% sobre el de las mujeres. Pero en los países en vías de desarrollo, en algunos casos, o en los países no desarrollados, según el informe, llegaba hasta un 40-43% en algunos casos. Así que la brecha de acceso es importante, por lo cual si no podemos acceder, difícilmente nos va a servir para algo. Y si accedemos, si no sabemos cómo usarlos, también es un tema importante. Y en esa conclusión yo decía esto, bueno, también el informe decía que las mujeres triplicaban o un poquito más el tiempo que llevaban en sus hogares o que estaban en sus hogares haciendo tareas no remuneradas en relación al tiempo que los hombres estaban en su caso, dedicando el tiempo a su casa. Y yo decía, bueno, si tuvieran acceso a Internet, o, las mujeres, y están en sus casas, hay un tema vinculado con la pregunta anterior, tendrían acceso a la educación en línea, recordando que durante la pandemia justamente fueron las mujeres artesanas de Latinoamérica que utilizaron para comercializar los productos la tecnología, ¿no? Y esto hizo una diferencia para poder mantener sus hogares. Y, y lo segundo es la mención de que en los últimos 4 años en Salamanca tuvimos un 7% de incremento de doctorado en género femenino. Y la diferencia ha sido justamente en esto, que son mujeres que se inscribieron para ser parte del doctorado online y parte de la investigación online con el acceso que hoy hay a la bibliografía a través de Internet. Así que no me parece para nada que esto sea una amenaza, sino que es una oportunidad.
Y para cerrar la entrevista, Susi, tengo que preguntarte, porque así como vos inspirás a muchas mujeres y nos motivás y sos una referente, ¿quién te motivó, quién te ha inspirado durante tu carrera profesional? Bueno, primero decir que mi madre, mi mamá fue un referente ahora, después que no está, me doy cuenta que más todavía. Em, Ella trabajó en la justicia toda su vida y era una comprometida con desarrollar un trabajo de calidad y esto para mí fue un ejemplo. Pero creo que uno es la sumatoria de todos los que pasaron al lado de uno y lo fueron de alguna manera formando. Y entonces, desde la hermana Ada, que murió casi a los 100 años, hace unos años, que fue mi maestra de primer grado, y que dejó algún sello que recuerdo hasta el día de hoy, hasta Delia en la UBA, en el último curso de actualización de propiedad intelectual, hay pedacitos de mujeres guías en toda mi historia personal. Sin duda, grandes mujeres todas y tu madre sobre todo, porque ha dejado una huella muy, muy linda y se nota en vos. Así que Bueno, muchísimas ¿sabes qué? Me pongo este collar porque es de ella. Y entonces siempre cuando tengo algo importante como esto, me la traigo conmigo. qué lindo, sí, qué lindo entonces contar con eso y bueno, y lo importante, usarlo en esta ocasión. Muchísimas gracias, Susi. Bueno, Este, nuevamente los invitamos a todos a participar del Congreso y agradecemos la participación de la profesora, su tiempo para dedicarle a este espacio de mujeres y propiedad intelectual. gracias.